Muy buenas tardes. Le damos la bienvenida al programa de Vigilia de Encuentro, el cual nos encontramos en el quinto episodio de una serie que ha marcado el antes y el después de mucho. Esta serie se llama Hombres que marcaron la historia. Como dijimos, le damos la gloria al Señor por todos esos recursos que pusieron de su tiempo y nos dan la oportunidad de aprender de ellos, de cómo Dios está trabajando con ellos, y es así. Y vamos a leer una pequeña porción de la palabra que se encuentra, déjame buscarla por aquí, en Hebreos 10, del 23 al 25, y la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre y del Hijo, que es solo uno. Amén. Mantengámonos firmes, sin fructuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y consideremos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen toda costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Gloria al Señor. Hoy tenemos un recurso invitado, que es el obispo Luis Ocana, que nos va a traer un tema poderoso que se llama Todo por su llamado. Obispo Ocana, ¿se encuentra por ahí? Aquí estamos, aquí estamos. Gloria a Dios por lo que Dios Ah, hace y lo que va a seguir haciendo. Estoy aquí acomodando mi Biblia en nombre del Señor. Y amén. es un placer estar con ustedes. Aquí estamos para la gloria del Señor. Gracias por la invitación. Es un honor estar con ustedes en el programa y nada, y ser de beneficio a las vidas, aquellos que escuchen este mensaje, que sea toda la gloria para nuestro Señor. Amén, amén. El obispo Ocana, pues, tras de también ser de la iglesia donde yo pertenezco y es así, él es el pastor senior de la iglesia Casa de Avivamiento Orlando, que se encuentra en el mismo medio de Orlando. El pastor sabe más, un poquito más de la información de la dirección y es así, que nos las puede facilitar, y es así, del que esté viendo y quiera visitarnos. Estamos allí en la 1244 Commerce Boulevard, Orlando, Florida, 32811. En el mismo centro de Orlando, estamos allí al cruzar de casi del Home Depot que queda en la 50, pegadito a las Sémoras más o menos. En esa área, suministro es de ahí. Y sí, Iglesia Casa de Llevamiento Orlando, estamos ahí a sus órdenes. Amén, amén, amén. Y háblanos un poquito más de usted, pastor, de dónde es natural. Bueno, soy Y puertorriqueño, natural de Cupey Alto, allá de Río Piedra, San Juan. Nacido y criado allá, y después a los 19 años fue que, como quien dice, como dicen los boricuas, brincamos el charco, eh, y llegamos acá y acá pues fue que habíamos oído del Señor en Puerto Rico, pero no nos habíamos comprometido completamente con Él, y cuando llegamos acá sí hicimos compromiso con Él, y hace 25 años le servimos al Señor, y aquí tratando de perseverar en el Evangelio de Jesús. amén, amén. Wow, 25 años es una vida para los jovencitos que están ahora. Wow, Gloria. wow, wow. Hubiese Este, sabido antes, hubiese sido toda mi vida, pero gracias a sí. Dios que llegó a tiempo. Amén, amén, Nos amén. rescató. Y una pregunta que le tengo importante, bueno, si nos puede hablar un poquito más de cómo se fue su crianza, pero también quisiera enfatizar en qué tiempo y en qué temporada fue que recibiste ese llamado, porque decir ok, voy a ser pastor, no todo el mundo lo recibe, dice. Pues, como Ahí todo, ha fue. sido un proceso. No, yo no te digo que me levanté queriendo ser pastor, eso es imposible. Creo que alguien que Dios lo llama para este tipo de llamado, primero como que le huye un poco. Eh, no es algo que uno, wow, te levantas de la cama y dices, hoy voy a abrir una iglesia. No, yo creo que es un poquito más, aparte de que pues servimos mi primer pastor, que fue el pastor Esteban Morales, el fundador de House of Freedom, aquí en Kissimmee, y después ahí pasamos a la tutela de la hermana Carmen Cruz, que fue nuestra pastora en aquel momento, en la iglesia que se llamaba Llave Adonai, y sucesivamente, o sea, tuvimos de lo más abajo, desde limpiar un baño hasta
fuimos evangelistas por 8 años. Hemos corrido todas las bases quizás de la iglesia y con mucha humildad lo digo, hemos sido maestros de instituto, todo, you name it. Pero cuando llegó el pastorado, ese llamado específico, llegó en un momento dado de nuestras vidas a mí y a la pastora, a mi esposa. Y lo creas o no, llamó primeramente a Christopher, el pastor de jóvenes de la iglesia, que es nuestro hijo del medio, que verdaderamente, o sea, Dios lo llama a los 13 años, 10 años de edad, sí, a los 10 añitos de edad, al pastorado de a nosotros después, entre moldeando nuestro corazón y varias personas que fueron usadas, pues ya en un momento dado uno, en lo secreto del Señor, nos revela y nos dice, apacienta mis ovejas. Y pues uno, pues no, yo no quería eso, yo había visto ya quizás los tras bastidores, lo que la gente no ve, lo que sufre un pastor cuando uno está muy cerca de él, cuando quizás las cosas que pasan, las traiciones, las cosas que pasan dentro de una grey. eh, pero a pesar de así, nos mordió el corazón para empezar algo, mejor dicho, terminar algo en una temporada específica y comenzar con una identidad que fue la que nos dio, que es Casa Avivamiento Orlando. No es solamente una casa, sino es un movimiento que yo creo que Dios nos puso en las manos, una visión amplia para los que ya nos conocen, eh, saber que queremos alcanzar algunas cosas dentro de esta ciudad. Y valga dicha la aclaración que no importa cuántas iglesias hayan en esta ciudad, ninguna dará abasto para la necesidad que hay dentro de este mundo, de este Ujú. pueblo y dentro de la misma ciudad donde nos encontramos ahora mismo. Así que, pero de ahí sale ese llamado después de un ahínco, de ver sufrimiento, de ver, decía, Señor, ¿por qué pasa esto en el pueblo? Y para mí yo me hubiese quedado evangelizando, yo no tengo problema, eso es fácil. Eso es predicar a Cristo lo más que yo amo y mandarlo para donde sea que se vayan a congregar. Pero lidiar con las vidas, las mentalidades, las diferentes características, personalidades de las personas y la grace de Cristo y saber que no son de nosotros, que no nos pertenecen, que hay algunos que van a estar con nosotros toda la vida, otros una temporada de tiempo y ser el mismo pastor tanto con los que están con nosotros hasta terminar la visión como los que vienen de pasada para tener sus refugios. Es una área bien, es diferente porque no todo el tiempo el pastor sabe, que muchos se quieren adueñar de lo que no nos pertenece, hay que decirlo de esa manera, pero fue algo, es distinto porque no te puedo Ujú. decir, me levanté, quiero ser pastor mañana, como te lo dije ya 2 veces anteriormente. Yo creo que fue más un empuje de parte de Dios para hacer lo que nos tocaba hacer en este tiempo, justamente con mi esposa y la familia que Dios me ha permitido tener en la tierra. Sí, Dios ha puesto esas herramientas, esa esposa ahí al lado, que es eh, cuando La uno ayuda a idónea, veces está un la ayuda poquito, ajá, idónea. la ayuda Detrás de idónea, un hombre de Dios tiene que haber una mujer de Dios, eso dalo por seguro. que cuando uno a veces tambalea, no tiene fuerzas, ella viene y te coge la cruz igual y vamos para adelante y a Amén. seguir. Y, y Ustedes tienen una familia hermosa, una gloria a hermosa. Dios por eso. Gloria a Dios. Todos Y tú tienen nos conoces experiencia. yo creo que ya con nosotros ya casi 6 años, ¿verdad? Seis, Par de añitos ahí ya, llevamos. 6, 7 años ya. Ok, ya que nos trae un tema interesante, todo por su llamado. Eso se oye como que sacrificio, como que todo por su llamado, porque, porque a veces cuando nos llaman a ver hacer unas cosas, yo pongo un ejemplo, cuando yo llamo a los nenes o cuando no todo el mundo está dispuesto, está todo el mundo dispuesto a de que cuando uno lo llame, venir, venir, o Amén. a veces venimos, pero no venimos con las mismas ganas, o no venimos correctamente como se debe venir el Señor, que es totalmente diferente. Con el Señor ahí no podemos de que si no vengo no voy, es ir o ir, ir Eso, o ir. amén. Yeah. Y Pero, el concepto del tema es porque la realidad del asunto es que para Cristo hay que dejarlo todo. Y no estoy diciendo que tienes que renunciar a tu trabajo, no estoy diciendo que tienes que no aspirar cosas en la vida, pero tú tienes que morir, tú tienes que matar este yo. Eh, el hombre que sabe sacrificar su yo en la cruz es un hombre que puede hablar del Salvador que murió en ella. amén.
sea, que las cosas que verdaderamente nos pasan dentro del Evangelio tienen que irse por encima, digo, por debajo, mejor dicho, de lo que verdaderamente es nuestra misión en la tierra. Y el todo por causa del llamado es dejar tus sueños, dejar todo tu yo, lo que tú quieres alcanzar, y de alguna manera pensar que si hay algo de eso que tú te propusiste, si se alinea a los caminos del Señor, si se alinea a la voluntad de Dios, Ujú. entonces tú vives de acuerdo a la par con lo que Él te está concediendo en la tierra. Pero si por mí, yo estuviera en un campo, yo no sé, en España, viviendo, sí, tranquilito Oh, allá, con una solcita, no se paga mucha renta, se gana bastante bien, decente para terminar, la comida es mejor y estuviéramos tranquilos. Una pero como usted, esposa, unos hijos, un ganado y vámonos. sí, se alinea. Pero si lo dice ganado, vuelve de nuevo, volvemos a el ganado, el que pastorea, las cabras, eso te los persigue, eso los persigue. Yo creo que sí, de verdad que sí. Pero ese es parte de, entonces cuando entramos en esta incógnita de, wow, Señor, Él demanda no solamente nuestra visita a la iglesia, y cuando hablo del llamado, no te estoy hablando de un llamado pastoral, es el llamado que tiene cada hijo de Dios, cada persona que llega al Evangelio. Todos tenemos el mismo llamado y es morir a nuestro yo para alcanzar lo que Él tiene para nosotros mientras estamos de peregrino en la tierra. Porque no pertenecemos a este lugar. Nuestra Ujú, esperanza de vida eterna es que Él viene a buscar su iglesia, sea que hemos dormido primeramente con Él, como dijo el apóstol Pablo, o nos levante con Él en el momento que venga. Pero la ujú, realidad del asunto es que, ¿qué es lo que nos atrasa? Eso, que no lo damos todo por el llamado. El llamado que nos dio a ser la iglesia de Jesucristo, a ser aquellos que seamos portavoces, testigos, los martus, los mártires, lo que la muerte no es un obstáculo para predicar el evangelio. ujú, Esa parte de irnos por encima de aquello que lo hemos convertido en una liturgia para entonces hacer la verdadera voluntad del Dios viviente mientras estamos en la tierra. David, el rey, fue bien específico cuando escribió en uno de sus salmos, hubiese desmayado ujú, si no hubiese visto yo la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y eso es lo que nos tiene de pie, porque todavía la bondad de Dios está aquí, todavía está en medio de nosotros a través de su Espíritu Santo y nos hace seguir haciendo su voluntad en la tierra. amén. Tiene razón, todavía está aquí, todavía está aquí, todavía Oye, está, todavía tenemos ese tiempo de recordarle a los demás, mira, no es arreglar las cosas, es entregarse a él, no es algo complicado, la gente lo complica mucho, para se que no lo le gusta complica mucho, sí. renunciar. Hay que renunciar al pasado, hay que renunciar a la concupiscencia, hay que renunciar al pecado, hay que renunciar a tu yo, hay que renunciar a tu familia. Cristo fue bien específico. El que no deja padre, madre, hijo, por causa de mí, no es digno de mí. ¿En qué nos está diciendo? Oh, que los dejes a todos y te vayas por ahí como un loco. No, que el amor que tú tienes para con los que tienes en la tierra no puede ser mayor que tienes para conmigo. O sea, yo voy por encima de todo. Y como voy por encima de todo, yo necesito toda tu devoción, todo tu corazón, toda tu alma, toda tu fuerza. Dice, hacerlo todo como si fuera para el Señor. Si te vuelves un doctor, para Dios lo estás haciendo. Si te vuelves un enfermero, para Dios lo estás haciendo. Si eres profeta, pastor, maestro, evangelista, lo que tú quieras, para Dios lo estás haciendo. Y si lo estás haciendo para Él, pues entonces la excelencia, que es la palabra más clave, yo creo que caería dentro de este tópico, es que, o sea, lo haces, hazlo con excelencia. ¿Cómo se hace con excelencia? Cuando no lo haces tú y dejas que Él lo haga por ti. Mm, Así de sencillo. mm, Que cada vez que el hombre mete las manos en el propósito y el plan de Dios, lo daña. daño. Oye, Sí, el humano, nosotros así, siempre pensamos de que el Señor lo hizo todo perfecto y a veces nosotros que queremos
tratar ok, como que arreglarlo a la forma de nosotros, creyendo que va a ser más perfecto que lo que el Señor Mm, dijo cómo iba a ser, y ahí es donde, como usted dice, lo Mira, dañamos, lo dañamos. si nos vamos al verso inicial, con el que estás empezando cada vigilia de encuentro dentro del programa que nos dio la oportunidad el Señor de participar. Dice, mantengamos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque Él es fiel, porque es fiel el que prometió. ¿Qué nos está diciendo? ¿Qué es firmeza? Su evangelio, su camino, lo de Él, sin fluctuar. Aquí tú no puedes estar caminando tan valioso. Mm, Aquí tú no puedes decir, hoy te sirvo y mañana no. Por eso hay que irse por encima del llamado. ¿Cuál es el llamado? El mantenerse firme. Entonces tú te tienes que ir por encima. Él te dice que tú estés firme, pero entonces tú te pones dos bloques de concreto para mantenerte ahí. ¿Cuál es el concreto que tú usas? El fundamento que es Cristo, punto. Ese es el fundamento de todo cristiano. Sin fluctuar. No titubees en decir, te voy a servir ahora dentro de la iglesia, cuando salgo soy un mundano. No, mm, eso no trabaja así. Y claro está, profesando la esperanza. ¿Cuál esperanza? Que Él viene a buscarnos. Él viene a buscarnos. Cristo está a la Cristo puerta. viene pronto. Cristo ha de llegar a buscar a sus hijos. Cristo va a volver a regresar. La palabra se va a cumplir. El cielo y la tierra pasarán, mas su palabra no pasará. Es necesario que nuestra verdad sea absoluta, primeramente para nosotros, lo que lo vivimos, para entonces poderle decir a otro, déjame convencer. ¿Cómo convenzo a alguien? Cuando tú la vives de verdad. Cuando esa verdad es absoluta para tu vida, de que las cosas se ponen mal y tú estás gozoso que lo tienes a Él. De que hay tristeza, pero en Él encuentras alegría, de que pueda haber un momento de tribulación, pero como tú lo dejaste todo por Él, Él te consuela y Él te saca de donde quiera que Él pudo haber dejado que tú camines para poder crear un carácter como Él lo quiere. Mm, El no quejarte en las pruebas, sino abrazarlas y aprender de ellas. El irse por encima del llamado. Es que cuando en momentos de enfermedad, tú sabes que como quieres sigue siendo tu sanador, aunque tú todavía te veas enfermo con el mismo dolor, declarando las cosas que no son como si fueran, caminando a un nivel mayor de lo que un hombre humano normal sin Dios puede hacerlo. El hombre espiritual solamente es capaz de entender las cosas espirituales. Por eso es que el hombre carnal no puede entender las cosas espirituales, porque solo los espirituales, escribe el apóstol Pablo, y yo lo rendico nuevamente en esta conversación. Somos los únicos que podemos entender las loqueras de Dios. Cuando dice, espérate, Señor, me mm, diste casa y ahora mañana me la quita, porque es que así es Él, no importa, pero te va a dar un techo. Pues quizá la casa se te volvió un Dios y mm, te buscaste tres trabajos para poder mantener lo que Él por bendición te dio, pero descuidaste de Él. Y entonces Él dice, chico, tengo que volverte a meterte al principio, porque mm, descuidaste lo que te di en abundancia y la abundancia dañó tu corazón. Pues sí, los otros días alguien dijo, y verdaderamente quizá no puedo, no menciono el nombre, mm, pero mm, dice que el diablo le da miedo a los ungidos con dinero. Y dice, la verdad que este tipo está bien loco. Está bien loco, porque no es lo mismo, ni se escribe igual. ¿Tú sabes lo que le da miedo al diablo de nosotros? Es que Cristo, que él vea a Cristo cada vez que nos ve. Entonces, por encima del llamado es que ya tú no te veas. Ya tú no te veas a ti en el espejo. Si tú mires las marcas de la cruz, tú mires la cruz, tú sepas a lo que estás en la tierra, que tienes un trabajo, pero dentro del trabajo hay alguien que necesita una palabra, que estás en la gasolinería y tú sabes que en la gasolinería hay alguien que necesita un Dios te bendiga, que estás pasando por la carretera y te puedes pasar con alguien, el Espíritu de Dios, ve allá, Él necesita un abrazo. O sea, el estar mm, conectado. Mira, los apóstoles andaban en el libro de Hechos, eran revolucionarios. ¿Por qué? Porque ellos creían en la verdad absoluta. ¿Cuál es la verdad absoluta? Cristo viene. Y esto hay que predicarlo, no podemos cansarnos, hay que hablar de esto, Cristo viene.
El poder de Dios es real. Necesitamos ser bautizados por el Espíritu Santo. Necesitamos ser bautizados en las aguas, pero necesitamos ser bautizados por el fuego de Dios. O sea, Cristo viene, su verdad absoluta. Vamos a vender todo lo que esté. No, no, no. Vamos a dárselo a los pobres, vamos a cuidar a las viudas, vamos a separarnos, vamos a estar en oración. Cristo viene. O sea, su mensaje nunca cambió. Ujú. Ellos ni predicaron ni de carro porque carros no había, primero que nada. No predicaron de casa porque lo que había eran chozas por ahí y los aposentos altos, la casa que hacían, las estructuras, no es lo mismo. Tampoco Y ni de negocio, porque pues, sí, levantaban negocios. Pablo era un hombre de negocio, tenía sus tiendas, con eso se sustentaba. Pero, ¿dónde no, pone uno de esta gente que llena de poder de Dios? Que sí, habían gente pudiente en medio de ellos, como un Bernabé, ¿me entiendes? O como una Lidia, la que vendía púrpura. O sea, que gente que eran profanados, Dios y se conviertan ¿para qué? Para sembrar las cosas en el ministerio. Pero de Dios se habla solamente una vez o varias y veces. el Una vez mensaje no ha cambiado. Cristo no, viene, Cristo Cristo viene, viene. Cristo viene. O Eso no ha sea, cambiado. esa es entonces irte por encima del llamado es lo que quizás la iglesia no está viviendo colectivamente como se supone. Porque no puedo incluir a cada individuo porque no conocemos sus corazones. Pero yo creo que la iglesia como tal, cuando la iglesia, eh, sí, porque esto no se divide por congregaciones o por buildings. Ujú, La iglesia es un solo organismo. Y ujú, cuando hay una parte del organismo que no está haciendo lo correcto, todos estamos siendo afectados dentro del ecosistema que Dios creó para nosotros vivir en la tierra. Que si la iglesia caminara unida como caminaba al principio, uf, fuera la gobernante de este mundo ahora mismo, fueran los que verdaderamente llevarían este mundo y las leyes completas, porque la ley de Dios va por encima de la de los hombres. amén. Esa es la verdad absoluta que debemos de vivir. Aleluya. Pero Vamos, Miguelito. eh, el que pase esas cosas es que tenemos asignaciones y muchas cosas que hacer y hablar a la Grey. Suavemente. Ok, pues vamos a seguir con la otra preguntita. A ver, Cuéntame. ¿con cuál hombre de la Biblia? Porque como decía la serie, fueron hombres que marcaron la historia. ¿Con cuál hombre de la Biblia usted se identifica y por qué? Con uno de los que despreciaron más. Bueno, yo te voy a decir, yo no te dije Cristo porque, pues imagínate, cualquiera se identifica, ese es nuestro amado. No te voy a decir de Pablo porque imagínate, don Pablo, el tártaro, eso está tremendo. Yo puedo ver mi pasado y lo que soy ahora y me identificaría mucho con él, pero más que todo con el profeta Jeremías. Eh, Y es por la manera en cómo él fue llamado, fue algo parecido a lo que pasó conmigo. Porque cuando yo Mm, entendí mi llamado, quizás fue la misma dinámica eh, que hubo entre el Espíritu de Dios y mi persona. Y en este caso, cuando dice la palabra en el libro de Jeremías capítulo 1, lo voy a leer rapidito, y- vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, antes que te formase en el vientre te conocí, y antes que naciese te santifiqué, te di por profeta a las naciones. Y yo dije, dice Jeremías, ay, ay, Señor Jehová, he aquí, no sé hablar, porque soy niño. ya. Cuando esta palabra me retunda el corazón, yo veo a este profeta que ya fue escogido desde el vientre de su madre. Yo pude entender la predestinación de Dios, la cual no vamos a estar hablando en este momento, de parte de Dios para mi vida. ¿Por qué? Porque entendí que a pesar de todas las cosas que me pasaron, a pesar de todas las cosas que viví hasta el momento que verdaderamente conocí a Dios y puedo decir, hoy lo conozco. O sea, como dijo Job, de a oídas yo lo había oído en algún momento más, ahora mis ojos sí lo están viendo, sí lo ven y lo seguirán viendo. O sea, yo puedo ver cómo llamó a este hombre, lo preservó para un Mm, tiempo como este. Pero mi respuesta fue la misma. sí, Eh, de conmigo si yo soy un niño, yo no sé nada de esto. No, no tengo padres pastores.
No tengo familia evangélica de eso. Eran todos católicos. Yo no tengo linaje de ningún tipo de decir alguien, un hombre grande de Dios o algo que salió de mi familia. No, no hay nada. Entonces, de todos esos locos que estamos en la familia Ocaña, tiene que ser uno. No, pero Buscando, uno buscando la descendencia y no se da cuenta que la descendencia es Cristo. no, no, exacto, viene de Cristo, pero tú imagínate, o sea, no, no hay otro. No puede coger ahí, no, y nos tocó a nosotros. Entonces, cuando habla Jehová al profeta Jeremías, que sigue la palabra diciendo en el capítulo 1, verso 7, dice, y me dijo, no digas soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que yo te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte, dice Jehová. Y extendió Jehová su mano y tocó mi boca. Y dijo Jehová, he aquí he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre las naciones y sobre el reino, para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y plantar. Mira bien las frases o las palabras que se están usando dentro del verso. Entonces dice, mira, te he puesto este día sobre las naciones, sobre los reinos, para arrancar y destruir. Tú le dices, Señor, dice, Dios mío, pero entonces, ¿qué tú me vas a hacer? ¿A mí me van a odiar? Porque me mandó a arrancar los conceptos erróneos que estaban en las cabezas de muchos. Me mandó a destruir las fortalezas que estaban dentro de los corazones de las personas, de sus almas. Me mandó a arrancar la religiosidad para poder crear cosas que Él quiere crear en el hombre. Y entonces, para arruinar y para derribar. O sea, me mandó a arruinarle la vida a la gente, diciéndole, eso que tú estás pensando hacer no es lo que Dios quiere para tu vida. Esas son las partes que tú dices, Señor, en serio. Y mira lo que dice también, y para derribar que todas esas cosas que vienen en contra del pueblo de Dios, de la iglesia, que en este tiempo las atormenta todavía y las tiene tratando. Pero qué bueno es Dios, que al final dice Amén. nos dice como Dios le dijo a Jeremías, pero para edificar y para plantar. Porque vamos a volver a edificar en el fundamento correcto. Porque vamos a plantar algo en este tiempo que Dios solamente lo va a hacer crecer y ningún hombre. Yo te digo que cuando hablamos de Jeremías, yo le decía al profeta llorón, yo lloro hasta yo me recuerdo de dónde Dios me salvó y se me aguan los ojos. Yo me recuerdo de algo que Dios hizo conmigo y ya me compungo. ¿Por qué? Porque Él ha sido más que bueno. Él ha sido maravilloso. Y el que no puede entender, a veces no entiendo. Y él me pasaba como le pasa a este profeta. Él no entendía muchas cosas, pero él como quiera llegaba. Y yo me encontré en la rueda también, así como él habla en uno de los capítulos, en la casa del alfarero. Y allí nos rompieron en sus propias manos. Pero bueno es Dios que cuando algo se rompe en sus manos, Él es capaz de construirlo nuevamente. Y fue lo que pasó con nuestras vidas. Él nunca nos sacó de sus ruedas. Solamente estábamos rotos, esperando ser reconstruidos para estos tiempos. So, por eso me Amén. identifico con Él. Dios ha sido bueno. Amén, amén. Sí, sí, sí. Pero como tú dices, esas palabras que dice de lo de edificar y plantar, Es lo no que se lo nos toca dijo a hacer todos los ahora. profetas. No, Va a ser- es lo que nos toca hacer en este tiempo. Aparte de arrancar los esquemas del mundo y las cosas que han adulterado el evangelio y el adulterado la verdadera identidad de los hijos de Dios. Es edificar nuevamente lo que Él quiere para su iglesia. Es volverle a decir, sabes que no te olvides de los principios, no te olvides de los valores, no te olvides del primer amor, no te olvides de las enseñanzas, no te olvides de que el que venciere se le dará esto, el que venciere alcanzará esto. No, no te olvides de aquello que es más importante que las riquezas de la tierra y es mantener una relación de intimidad con el Espíritu Santo primeramente, con nuestro Salvador. Eso es lo que Abba quiere. El Padre está buscando adoradores
que le adoren en espíritu y en verdad. Son los que viene a buscar. Y nos mandó a recordar en este tiempo, tu adoración Dios la busca. Él no busca your pittiness, tú sabes, que te sientas así, él entiende que eres triste. Seguro que si Jesús estuvo en un caparazón de hombre por 33 años Ujú, estudiando la conducta, teniendo la mente, teniendo toda la habilidad para poder entender cada una de las cosas que nos pasan dentro del alma, ujú, tentado igual que nosotros, fue llevado al desierto igual como nosotros, que nos hemos encontrado en un desierto, tuvo su proceso, tuvo su renuncia, tuvo que pasar la copa, o sea, pero al final, en la obediencia, le dieron un nombre sobre todo nombre. Y eso es lo que Dios nos mandó a recordarle hoy y en la vida que tengamos en la tierra. Esa es la parte de edificar y plantar. Volver a plantar lo que en el huerto se nos quitó y volver mm. a edificar lo que el enemigo ha querido adulterar mientras estamos en esta tierra. Amén, amén. Sí, Jesucristo pasó todo. Fue Amén. tentado, fue Amén. acusado, Ese es el mero mero, hasta el murió por cheche de los nosotros. cheches, Que pues, las protagonista de pasó todas todas. nuestras películas. Él las pasó todas ahí, pues, no hay Amén. excusa, no hay excusa. Ajá, para solamente él saber por qué fallamos nosotros. Pero, Aleluya. ok, sí, pues vamos a seguir con la otra. ¿Cuál Cuéntame, fue? cuéntame. Ok, pregunta así sobre, ya sabemos cuál fue bueno, el profeta que el Señor te dio. Ok, ahora vamos a hablar, ¿cuál fue la visión, ya que es pastor, obispo y está haciendo la asignación del Señor? ¿Cuál fue la visión que Dios le entregó para la iglesia? Edificarla y plantarla. Sí. Exactamente como lo ves en esos versículos. Pero aparte de eso, pues claro está, a cada pastor, yo creo que más que todos, ministro del Señor, profeta, evangelista, apóstol, obispo, you name it, cualquier título, se le da una asignación correcta. En este caso, a nosotros, pues, la asignación conlleva un territorio. Yo creo que cada uno de los líderes eclesiásticos que están dentro de esta tierra, donde quiera que estén, o hablando de esta ciudad, tiene una asignación dentro de su territorio para cuidar una grey específica y para levantar algo específico. Y en este caso, pues nos entregó para no tan solo levantar una congregación, sino educarla, ah, no que vuelva atrás, sino que no se olvide de lo esencial. Y sí, la visión conlleva lo que hemos estado hablando, que se escuela, que si esto, que lo otro, el de que todo es revolú eso, que eso, pero esas son cosas más que todo añadiduras de lo que Dios quiere hacer con nosotros. Yo creo que es más conquistar el territorio espiritualmente, eh, basado en las coordenadas del cielo que nos entregó para esta ciudad. Y perdón que le añadí eso así, y bien importante para un tiempo específico, porque se Yes. sabe que son unos tiempos que no van a mejorar. El mundo no va a mejorar, lo que va a hacer empeorar. Pues, lo sabemos. Bíblico, es bíblico, se tiene que Ajá, cumplir. que tenemos que estar preparados y preparar ese pueblo para estos tiempos específicos, de que no desmayen, de que sigan adelante, de que se recuerden Es. quién es el que lleva la rienda, que ahí pues, Y es así, eso a veces necesario, no es nos necesario. Es un tiempo definido, crucial. crucial y que nos tocó vivirlo. Y si una famosa pandemia no nos mató, es que hay mucho trabajo que hay que hacer todavía. Aleluya. A ver, que es un tema para otro día, porque se supone que la verdadera pandemia sea la iglesia. Mm. Oye, Amén, amén. que se contagien con lo de Cristo, pero para Ok, beneficio de su alma y, y no de muerte secundaria, como uno dice. ok, eso nos lleva a otra pregunta que le iba a hacer, que es, ¿crees que la iglesia lo entiende?
entiende ese llamado. O por Wow. lo menos aliviana un poco esa carga que lleva como pastor. Y así mismo. ¿Tú estás hablando directamente a nuestra congregación o a la iglesia en general? No, no, a la iglesia general, a la iglesia general. Y cuando digo iglesia todo, es todo, porque iglesia No, nos encontramos aquí en el garaje, en iglesia no tenemos un vecino que no está así, pero que sabemos que no todos nos entienden. no, no, eso amén. Una realidad importante. Yo creo que cuando llegó dicho sea de paso, la pandemia, fue eh, intensamente intencional de parte de Dios. Pastor que está hablando, que nos quiso matar, no. Yo creo que nos quiso recordar de quién es el Dios soberano sobre todas las cosas. Primero, que Él tiene control sobre todo. Segundo, que Él es el Dios de nuestra sanidad. Y tercero, de que había algo que se estaba perdiendo, la esencia del evangelio se estaba perdiendo. Y el encontrarnos en una crisis global, yo creo que la iglesia completa aprendió una lección, aunque no del todo, porque revolucionamos en muchas áreas, pero nos acortamos en otras y todavía seguimos patrones de lo viejo. Digo de lo viejo, de un evangelio de la prosperidad, de que todavía estamos hablando de que, tú sabes, el hombre de Dios o la mujer de Dios debe ser próspero. Sí, el evangelio es próspero, pero es próspero para el alma. Es próspero para las cosas que son necesarias, que no las compre el oro ni la plata, que no las compre el dinero del mundo. Tú no puedes comprar gozo, tú no puedes comprar salud, tú no puedes, sí, tú le puedes pagar a los médicos para controlar una condición, pero no para tu sanidad. Porque si fuera así, entonces Dios no haría milagros de personas con cáncer o milagros con personas que quizás tienen cosas dentro de sus adentros, órganos dañados que son restaurados, son nuevos. Empieza Dios a trabajar con discos, o sea, nuestra sanidad depende de Él. Eso sí, tú puedes meterte una pierna cibernética, como uno le dice, un canto de metal o rehacerte algo que la ciencia inventó, pero no puedes comprar tu sanidad. La sanidad está en Cristo Jesús. Sí, Entonces, no estuviera Dios senador. Así no, que, no, es que no, verdaderamente no, es la temática que a veces no entiendo por qué la iglesia todavía no ha llegado, porque en un momento estuvo, los avivamientos están todavía, el avivamiento ya está aquí. O sea, lo ujú, que está pasando entre la iglesia de Jesucristo, el hambre que Dios está poniendo a jóvenes, a niños, a personas, no es normal, es algo que, o sea, queremos salir, pero creo que estamos yendo como un paso como que muy lento. Pero, gloria a Dios, Él dice que va a adelantar los tiempos por causa de sus santos, si no, ninguno se salva, ¿verdad? Pues entonces, hemos visto que hoy nos levantamos y ya son las 7:30 de la noche. No nos habíamos dado cuenta, mira para allá y dice, wow, espérate, ya estamos de noche, sí, ya estamos llegando a la noche, ya se fue el evening, ahorita te acuestas, te levantas y dices, wow, ya se fue la madrugada, sí, ya es tiempo de volver a levantarte. Y esta parte de perder el tiempo en los tiempos donde estamos viviendo es crucial. Y yo creo que la iglesia, pues, eh, en parte entiende y en parte ha cambiado, pero en parte necesita enfocarse más en la verdadera identidad que se le dio cuando le hablaron a Pedro dentro de los evangelios. Dice, y en ti. Oh, pero voy a ponerme, o sea, voy a ser la roca de lo que se va a levantar cuando tú empieces a predicar. Yo voy a ser el fundamento y te entrego o sea, vas a tener este set de llaves que puedes decirle a las puertas de la de no vas a prevalecer contra nosotros. Pero la iglesia no es el templo de fulanito o la congregación de fulano o del otro fulano o el concilio tal o el concilio de tal. No, la iglesia, yo creo que el humano la ha estructurado tanto que le ha quitado parte de su esencia. Nosotros somos el poder de Dios en la tierra. Creo que es algo que deben de empezar a entender, que no viene por títulos o por mandatos o por señoría, que todos podemos adquirir el mismo poder que en el aposento alto se desató a los 120. Y los eruditos dicen que habían como 300 gente allí metidos. Lo que pasa es que 120 solamente se quedaron firmes esperando que sucediera lo que le prometieron. Los demás se tuvieron que haber cansado.
diciendo, ¿sabes qué? No ha pasado nada. Me llamas cuando venga el Espíritu Santo y le preguntamos algo. No, no, no. Mm. Cuando llegó, llegó, y los que verdaderamente se mantuvieron firmes fueron los Pero que lo que recibo. recibieron lo que verdaderamente tenía Dios. Y es lo mismo para este tiempo. Tenemos que mantenernos firmes, firmes en la verdad absoluta del Evangelio de Dios, de Cristo Jesús. Bueno, todo ha sido por el primer versículo, y porque yo me hice la asignación de pues, abundar y darle un poquito a Jeremías el tiempo, y yo veía, pero como le dije los otros días, pero eso era regaño por todos lados, y como que, Eh, pero desde el principio lo decía, porque se sabe en la forma que se llamó, desde antes del nacer, que ya estaba escrito. Amen. Ya se sabía lo que el Señor ya tenía para Jeremías y su asignación. O sea, ahí es donde uno de los versículos más poderosos que a veces leemos. Me dice, yo sé lo que tengo, la voluntad que tengo para vosotros, pensamientos de bien. O sea, cuando te dice, mis caminos no son vuestros caminos, mis pensamientos no son vuestros pensamientos. O sea, todo esto, a veces yo lo combino y los digo medio al revés, pero están ahí. Cuando él le habló a Jeremías y le hablaba de ciertas maneras, le estaba recordando, dice, hey, esto no es nada comparado a lo que yo tengo para vosotros. Y es lo que verdaderamente la iglesia debe de entender, que lo que vemos en este mundo no es nada comparado con Ujú. lo que Él tiene preparado para nosotros. Por eso nuestros pensamientos no son como sus pensamientos y nuestros caminos no son como sus caminos. Porque el camino que nosotros andamos es un camino de tierra, camino de brea, pero los caminos que Él tiene para nosotros son de oro, son mal de cristal. Algo. Los pensamientos que Él tiene para nosotros es vivir en una eternidad, en moradas eternas, en una cena con el Cordero, en una cena con la novia siendo desposada por el novio. Y eso no significa adiós, que eso, casamiento, sí, porque el casamiento significa jamás voy a dejar que te vuelvan a hacer daño, como pasó en el Edén. Mm. Ya, ya la prueba se acabó, ya llegaste a hacer lo que yo construí nuevamente. Eso es lo que, no, la gente se lo olvida, la iglesia Cuando se lo olvida. hay que entenderlo, entender que igual el llamamiento de Jeremías sobre cada uno de los llamados y sobre cada uno de los que creemos en Todos Cristo, fueron hubo un importantes, llamamiento igual, desde el vientre de nuestra madre, desde el primer suspiro, desde ahí, todos fueron importantes. ya el Señor tenía todo escrito para estos tiempos, para este Zoom, para todo. Ya Él tenía esa asignación de todo lo que se iba a hacer, Amén. pero ahí es donde a veces la iglesia no entiende su verdadera asignación y sigue llenando su agenda con cosas que no. Con 20 No. actividades, en todas las actividades no está Dios. O sea, y son buenas, seguro que sí, hay que hacer las estructuras, hay que hacer lo que, hay que mantener quizás al pueblo de Dios de alguna manera enfocado, pero eso no es lo verdadero, es la búsqueda sincera, es el en una intimidad con Él. El encontrarte con tus amados, cuando te encuentres, cuando vas a un lugar, tú aprendes, es necesario congregarse, y cuando te congregas aprende, y eso que aprendiste, seguir practicándolo, pero no esperar a practicarlo dentro de las cuatro paredes, Ujú. no afuera, bajo el poder de la unción de Dios. Con la autoridad de Cristo Es. también. Sí, porque uno voy a practicar, ¿tá? Y yo me encanta. No, me puede cantarse si no se meten con Dios, muchachos. Ay, ok, vamos a sí, 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 ok, si fueras a comparar el personaje de la Biblia que escogió con lo que estás viviendo ahora mismo. A veces uno, pongo de ejemplo, yo tuve también participando con uno de los caballeros y es así.
en el podcast también, y yo escogí para ese tiempo, José, Juan, no, en esta temporada de mi vida. Pero sabemos que bajo diferentes temporadas, situaciones que pasamos, siempre nos identificamos por uno que otro. Si fueras a comparar el personaje de la Biblia que escogió con lo que está viviendo en esta temporada de su vida, ¿le gustaría añadir a algo a ese personaje? Eh, A lo que está viviendo ahora en la... no, pues recuerda que me identifico con él por su llamado, pero también me identifico con la frustración de Noé, cuando por 120 años estuvo haciendo una estructura donde nadie creía mientras predicaba que venía un diluvio. Me identifico con el bochorno de Adán y de Eva cuando pecaron y no podían mirar a Dios nuevamente de la manera correcta. Y muchos de la iglesia y del mundo completo están en esa condición. Me identifico con Isaías porque es necesario entrar en las áreas grandes del gobierno para poder seguir predicando el evangelio de Cristo, aún aquellos que pensamos nosotros que lo saben todo. Me identifico con Elías. Todo nos llega un momento de depresión, todo nos llega un momento de escondernos, pero gloria a Dios porque aún en esos momentos Dios nos suple, Dios nos cuida. Me identifico con un Eliseo porque imagínate, yo quiero la doble porción. Yo quiero lo que mis antepasados tenían. Yo quiero tener lo que tenía Pedro cuando abrió su boca y 7,000 personas se convirtieron al evangelio. Yo me identifico con Pedro porque yo quisiera defender a mi Jesús, a mi Dios, de la manera que Él quiso, pero no es de esa manera. Todos fallamos, entonces hay que poner la otra mejilla. O sea, me identifico con Juan porque discípulo amado, seguro que sí, yo quiero vivir en el pecho del Maestro. Me identifico con un Pablo, que cuando creemos la verdad absoluta de lo que somos, vamos con todo, hasta que nos pongan nuestra cabeza en un cepo, sabiendo que hemos de alcanzar la carrera de la fe y no pretendiendo haberlo alcanzado todo, más dirigiéndonos a ella, dejando todo lo demás conocimiento y lo que hemos adquirido por basura, por causa de conocer a Cristo. Me identifico con un David, que con un corazón tan grande pero pequeño, pero más valiente que muchos ejércitos en aquel momento, y que entró a la batalla, no como un guerrero, sino como lo que Dios lo llamó, como un pastor, con su saco pastorín, con sus piedras en la mano. Porque de la manera que tú sabes batallar, es de la manera que Dios te dará la victoria. O sea, y te puedo seguir hablando nombres de personas, porque identificarnos en este tiempo es saber que cada uno que vivió dentro del ámbito que está escrito, con estos 40 autores que, a pesar que estuvieron en diferentes partes del mundo, en diferentes estaciones de su vida, todos hablaron de alguien que todos nos tenemos que identificar, de Jesús, de Cristo, de aquel que venía a salvarnos. Y verdaderamente, cuando escogí a Jeremías, porque me identificaba mucho con el llamado, porque todavía me siento niño, porque todavía dependo de que Él ponga carbón encendido en mis labios, porque todavía dependo del que Él me toque la boca para yo hablar sus verdades, porque todavía dependo de Él para todo. Y es lo que le pasaba a Él, pero me identifico porque a pesar de lo que yo fui, que no fue lo mejor del mundo por el tiempo que estuve, como quiera, Él se apiadó de mí, me escogió y me dio para un tiempo como este. Amén. Aleluya, Ha aleluya, sido sí, porque bueno. Dios ha sido bueno, sí, ese era mi, porque yo decía, yo escogí a José, pero me identifico, es lo mismo, sí, Yeah. sí, Con José, ¿cómo nos vamos a identificar? Si a uno se todos tiene que en algún identificar. momento dado nos han querido tirar de la cisterna, pero de la cisterna nos compraron.
Y lo que ayudaron fue el propósito de Dios para que se cumpliera mayormente. Porque la traición de otro nos dio catapulta para entrar a una temporada la cual estamos viviendo. Amén, aleluya. Bueno, ya estamos casi cerrando. Le voy a preguntar otras preguntitas. ¿De qué palabra te gustaría compartir con aquellos que tal vez se encuentran pasando lo mismo o algo similar en este momento de sus vidas? ¿Qué palabra? Bueno, si quieres, va, va directamente al libro de Apocalipsis. eh, y esto es lo más sincero que te puedo hablar de todo el corazón. Porque esta palabra, aunque no le va a gustar a los que se sienten mal, pero sí necesitan que se les grabe. Y te dice la palabra cuando está hablando el mismo Jesús a Juan. Dice, y me dijo, no selles las palabras de esta profecía y de este libro porque el tiempo está cerca. Mm, El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. He aquí, yo vengo pronto, está escrito, y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Si algo yo quiero compartir es que la gente entienda que eso se va a cumplir y que si está al borde de querer un cambio, empieza a practicar la justicia y empieza a recordarte de que Él viene a buscar su iglesia. Y bienaventurado, dice la palabra, los que lavan sus ropas. Empieza a lavar tus ropas. Empieza nuevamente a reconocer quién es el verdadero Señor. Porque este es el tiempo que Dios hizo para que la salvación volviera a tener el primer plano en la vida de los hombres.